Dos, cálculo económico. Algunos de ustedes ya le hablé de esto. Pero también se le aplica a la organización pública. ¿Quién sabe explicarnos aquí presentes cuál es el teorema de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo? No hay precios, efectivamente. ¿Y en qué consiste el argumento? Como saben ustedes, las críticas al socialismo siempre venían pues, de la falta de incentivos. La crítica clásica de Mallock, por ejemplo, es la crítica del socialismo no puede funcionar por falta de incentivos. Las críticas al socialismo siempre venían por esta línea. Si todo el mundo gana lo mismo, ¿para qué vamos a trabajar si vamos a ganar lo mismo? Es un sistema absolutamente ineficiente porque nadie trabaja a ganar todo lo mismo. Es el argumento clásico. Pues a otros introdujeron, tipo Hayek, por ejemplo, en Camino de Servidumbre, argumentos de que el Estado en el socialismo tiene que ser necesariamente tiránico. Si el Estado controla todos los medios de producción, es un argumento que se puede usar también como una disfunción de la administración pública. Si el Estado controla todos los medios de producción y somos todos socialistas, y ustedes quieren hacer una obra de teatro contra el régimen político, ¿dónde la hacen? ¿Dónde hacen la obra de teatro? Si quieren hacer un programa de radio criticando al gobierno, ¿dónde lo emiten? Si quieren educar a sus niños en otros valores, ya sean religiosos, ya sean económicos, ya sean morales, ¿dónde los educan? Si quieren editar un periódico, ¿cómo lo editan? Entonces, en la medida que el Estado monopoliza algún tipo de área social, simplemente restringe las libertades en ese ámbito social. Si el Estado monopoliza la educación, controla la educación, aunque deje libre el resto de los ámbitos. Si controla el mundo del dinero, elimina la libertad en el uso del dinero, establecer divisas en competencia, o establecer tipos de interés distintos del que fija el Banco Central, etc. Es decir, en este aspecto ya vemos una disfunción de la administración que elimina libertades por dos vías. Uno, porque los obliga a ustedes a financiarla forzosa y coactivamente, y es financiado restringiendo a su vez su libertad, porque si a ustedes le quitan recursos, quiere decir que su libertad de actuación se disminuye, se reduce. Simplemente porque quitarle a ustedes recursos es quitarle a ustedes ámbitos o aspectos de libertad. Es decir, que a partir de ahora, si ustedes tenían pensado hacer un viaje, ya no lo pueden hacer. Si ustedes tenían pensado comprarse una pieza de ropa, ya no la pueden comprar. Si tenían pensado comer determinado alimento, ya no lo pueden comprar porque el Estado ya les detrayó ese recurso. O sea, toda detracción de recursos es, por un lado, vía tributos, y le restringe la libertad por esa vía, y del otro lado,